El maestro Ricardo Peralta, déjeme leer lo que escribe. Ayer se lo mencionaba. Bueno, ayer o antier le mencionaba precisamente de los apellidos N del PAN y me parece muy importante, sobre todo porque estamos en Tijuana, porque ayer antier estuvimos en esta conferencia de prensa a las afueras de la sede de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que encabezó la hija de Ernesto Rufo Apple, llamándolo Rufo Mandela, Rufo M, no, es Rufo N, en momentos en que Cabeza de Vaca también estaría en la cuerda floja y podría ser apañado y extraditado a México por las autoridades estadounidenses. Déjeme leer lo que publica el maestro Ricardo Peralta. En México, la letra N, junto al nombre de una persona sujeta a investigación o proceso penal, protege su identidad y responde al principio de presunción de inocencia. El artículo 20, apartado B, fracción primera de la Constitución, establece que toda persona imputada debe ser considerada inocente mientras no exista sentencia firme. Ese principio se desarrolla en el Código Nacional de Procedimientos Penales. La N no significa culpabilidad, pero tampoco borra investigaciones ni procesos. Hoy varios personajes de la derecha mexicana aparecen bajo esa nomenclatura. Ernesto Rufo Apple, primer gobernador panista de Baja California, fue vinculado a proceso el 23 de julio de 2026 por delincuencia organizada, contrabando y delitos en materia de hidrocarburos. Ernesto N. enfrenta prisión preventiva por su presunta participación en una red de huachicol fiscal que introducía combustible desde Estados Unidos con declaraciones aduaneras falsas. La vinculación no es condena, pero sí resolución judicial que permite continuar el proceso. Francisco Javier García Cabeza de Vaca, exgobernador panista de Tamaulipas, enfrenta acusaciones de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. En febrero de 2026, la Suprema Corte reactivó la orden de aprehensión en su contra. Francisco Javier N. conserva sus derechos procesales, pero las acusaciones no pueden despacharse con el simple argumento de persecución política. Es un prófugo de la justicia. Silvano Aureoles Conejo, exgobernador del PRD, aliado del PAN, tiene órdenes de aprehensión por presunto desvío de recursos y por hechos de homicidio, tortura y abuso de autoridad en Michoacán. Silvano N. tiene derecho a la presunción de inocencia, el mismo estándar que debe aplicarse a todos. En redes sociales circulan señalamientos contra políticos panistas como Jorge Triana y Federico Dorin por consumo de sustancias ilícitas. Debe tratarse con mesura, ya que las adicciones son condiciones penosas de salud, más allá de las imputaciones delictuosas en las que se les ha involucrado públicamente con el cártel inmobiliario y enriquecimiento explicable. El antecedente más grave de la política de seguridad panista está en el sexenio de Felipe Calderón. La guerra contra el narcotráfico abrió la etapa más violenta de las últimas décadas. En 2009, el michoacanazo detuvo a decenas de funcionarios por supuestos vínculos con la familia michoacana. Casi todos recuperaron después su libertad. La contradicción histórica tiene nombre, Genaro García Luna. Mientras el gobierno anunciaba guerra frontal contra los cárteles, su secretario de Seguridad Pública terminó condenado en Estados Unidos a más de 38 años de prisión por colaborar con el cártel de Sinaloa a cambio de sobornos, un narcopolítico más del PAN. Resulta imposible analizar el crecimiento del narcotráfico sin revisar los 12 años de gobiernos panistas. Hay decenas de ejemplos en los que la Comisión de Delitos por miembros de la derecha mexicana los coloca en grave condición respecto del fortalecimiento del crimen organizado. Cuando desde la oposición se denuncia persecución política, conviene regresar al derecho. Ninguna afiliación genera culpabilidad, pero tampoco inmunidad. Investigación, debido proceso, pruebas y sentencia deben ser la regla. Frente al entreguismo y a las narrativas construidas desde el extranjero, la respuesta debe ser soberanía y Estado de Derecho. Los apellidos N no significan culpables, significan que la justicia debe hacer su trabajo. Y cuando existe sentencia, como en el caso de García Luna, la N desaparece para dejar paso a los hechos probados ante un tribunal. La lista de exgobernantes panistas y Fox tendría que revisarse para acreditar su suntuosa forma de vida actual. Déjeme saludar al maestro Ricardo Peralta, a quien saludamos siempre con mucha admiración y con mucho respeto. Agradecimiento por llegar a esta cita con la audiencia de Sin Censura. Y en momentos en que hablas de los panistas de apellido N,
pues sigue rebotándome. La verdad, cuando lo escuché dije yo, ¿estarán bromeando? Acá en Tijuana, mi querido Ricardo Peralta, es Rufo Mandela. Y dices, güey, qué ganas de darnos tema para los memes de estos panistas que no tienen ni pies ni cabeza en la defensa de quien está en un penal de máxima seguridad señalado por crimen o por presunto crimen organizado, y eso pues no puede ser llevado desde casita. Eso amerita prisión preventiva oficiosa como lo marca nuestra ley. ¿Cómo estás, Ricardo? Te saludo con mucho gusto. Muchas gracias, querido Vicente, amigos de Sin Censura. Quiero ampliar y te agradezco mucho la lectura de la columna que escribí para el periódico Excelsior y que salió publicada el lunes pasado, pero quiero ampliar por qué se utiliza la letra N, pudiéndose ocupar desde la A a la Z cualquier letra. No, esto tiene una tradición documental que tiene que ver con el latín, el uso del latín. La N, si nos vamos al uso del latín, se interpreta como nomen, nomen que significa nombre. Y si ocupamos el por qué la N, nos vamos a la doble N, nomen necio. Necio en latín significa desconozco. Y N, ocupadas las dos NN, es desconozco el nombre, nomen necio. Esa tradición documental de utilizar la letra N es precisamente en virtud de la presunción de inocencia establecida en el artículo 20 constitucional, apartado B, fracción primera, tiene que ver precisamente porque todavía no hay ninguna sentencia condenatoria. Cuando los medios de comunicación conservadores, cuando los políticos, cuando los diputados de oposición, cuando hablo y me refiero a ellos, son los de oposición, hacen sentencias mediáticas, escriben textos que se distribuyen por todos lados, hacen un juicio sumario, acusan a personas y se olvidan del debido proceso. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, eso es para la justicia. La presunción de inocencia no es para nosotros. La presunción de inocencia en medios de comunicación, en la vocería de diputados, de senadores de oposición, la ley no existe. La presunción de inocencia, ciertamente en un tema formal, en una acusación, es obligatoria. Para efectos mediáticos, en cumplimiento de la norma, tendría que utilizarse de manera genérica. Por eso vemos a las personas que salen con una cintilla negra en los ojos, por eso aparecen los nombres de Ernesto N., Francisco Javier N. ¿Por qué? Porque hay que cumplir con esa condición que establece la propia Constitución, y la Constitución es para todos, no nada más es para los juzgados, no nada más es para las fiscalías, debe de ser utilizado genéricamente, sugerentemente, lo tendríamos que utilizar todos. Cuando se trata de personas públicas y sobre todo de aquellos que se dan baños de pureza y dicen, no, nosotros no somos, porque fue el primer gobernador de oposición que venció al PRI en Baja California, tiene una vacuna de impunidad y una vacuna que no se le puede acusar absolutamente de nada. Al extremo de compararlo, fíjense nada más, con Mandela. Mandela, que estuvo privado de la libertad por décadas por luchar por su pueblo en virtud del apartheid en Sudáfrica, un hombre que luchó por los derechos humanos de la humanidad, dejen de ustedes, del pueblo sudafricano, una condición que trajo a miles y quizá millones de personas en una desafortunada tradición que incluso en nuestro continente, en todas partes del mundo, tienen que ver con el esclavismo, ese negocio colonial que se hizo en todas partes del mundo, incluido nuestro país.
poblaciones afromexicanas que tenemos en nuestro país, particularmente en Veracruz y Oaxaca, son gente que vino en el tráfico de esclavos, el gran negocio de los esclavos en Estados Unidos, en Cuba, en Brasil, en todas partes del mundo se vendían como mercancías. Y en ese país que fue también colonizado, Mandela enfrentó a los colonizadores luchando precisamente en su propia tierra contra esa condición. ¿Y en qué cabeza cabe siquiera comparar la persecución política que tuvo Mandela, Nelson Mandela, con un señor que se encuentra investigado, que la Fiscalía General de la República ha integrado una carpeta de investigación con información suficiente para solicitarle a un juez una orden de aprehensión, y esta ha sido cumplimentada y el señor está privado de la libertad en un penal de máxima seguridad? Y dicen los comentócratas que además cuando hablan, cuando hacen los videos y cuando se nota que están leyendo ahí en el teleprompter porque se les mueven los ojillos, lo que no fingen es su enojo, como si les estuviera pasando a ellos, con una pasión y con un enojo. Estaba yo viendo ayer al señor Mauleón en una videocolumna hablando del tema del señor Ernesto N., con un enojo, y además, no sé si ustedes lo han visto, pero en un tono, en una forma de hablar, en una forma de desarrollar su texto, que parece que lo han ensayado varios comentócratas, porque hablan en el mismo tono, hablan con la misma violencia, porque también el tono de voz es una violencia, difunden las mismas mentiras, vuelven a sacar los refritos de todos los que hemos participado en el servicio público de años, como para querer justificar y querer comparar una investigación periodística, una difusión de redes, con la integración probada por parte de investigadores de la Fiscalía General de la República, haciendo esa comparativa. A Rufo lo tienen en la cárcel, un mártir, un hombre que sacó al PRI. ¿Cuál sacó al PRI si ya se aliaron con el PRI hace años? Es que era otra coyuntura, era otro contexto. No, aunque fuera por estar o no estar en esa coyuntura, significa que es impune, significa que a partir de esa condición el pueblo de México le debe pleitesía y tiene una vacuna para que cometa cualquier tipo de tropelía según la investigación. Todavía está en un proceso donde eventualmente se tendrá que decidir si es o no responsable de los delitos que se le imputan. Pero detrás de Rufo y atrás de esa condición, hacemos una lista gigantesca, nada más mencioné unos cuantos, pero ¿cuántos personajes de la oposición, particularmente del PAN, del PRI también, por supuesto, pero me quise referir a los del PAN? Francisco Javier Cabeza de Vaca, ¿qué cara tiene para hablar de los asuntos internos del país cuando es un prófugo de la justicia? Se encuentra huyendo en Estados Unidos. Es sabido. Don Ricardo, Sí. con mi sarcasmo ya conocido, no hables así del honorable comentarista estrella de Atypical TV, en donde lo importante es mentir, 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 porque es la única forma de ganarle a Morena, diría su fundador y conductor estrella. O Es sea, correcto. por ahí va también incluso para ligarse con estos esfuerzos del gobierno para que se respete a las audiencias, ¿no? Para ir contra los medios mentirosos y los medios calumniadores, porque son precisamente estos. Bueno, el caso de Rufo, para acabar pronto, Ricardo, perdón por haberte interrumpido, pero el No, no, caso de no. Rufo nos da mucho material para que la gente pueda entender a qué nivel está la calumnia, a qué nivel está la mentira. Nada más habría que ponerle atención a lo que dicen algunos comunicadores, algunos periodistas en defensa de Rufo. Mira, yo te invito, y tú que eres un experto en comunicación, mi querido Vicente, les doy una idea como nota. Hagan un análisis de lo que han venido diciendo en los programas radiofónicos, en los programas televisivos,
lo que dicen los icónicos de la derecha, los comunicadores de la derecha, los voceros del PAN. Es un guión escrito desde un cuarto de guerra que les pasan para que lean y son idénticos. Vaya, no le quitan una coma. No es un tema como el que estamos haciendo tú y yo de manera completamente espontánea, pero hagan ese comparativo. Saquen los videos de los textos y van a ver cómo es, como lo han hecho siempre, pues. Pero hay que seguirlos evidenciando. Yo quise escribir sobre ese tema porque ellos solamente se basan en sus propias versiones, en sus propias mentiras, en una lógica nazista, en una lógica de Goebbels, de Joseph Goebbels. Joseph Goebbels decía que una mentira repetida 1000 veces se convertía en verdad, y era el propagandista nazi de Adolf Hitler. Y así lograron hacer lo que hicieron. Esa lógica, ya lo decías tú citando a Larraqui, yo lo tengo en alguna de mis redes, ese video, curiosamente. Ese texto exactamente lo extraje porque lo dijo sin ninguna vergüenza. La estrategia para atacar a Morena es decir mentiras. Esa es la estrategia, así con sus letras, sin recato, con toda exposición, sin vergüenza. Son unos sinvergüenzas. Eso es violencia absoluta. Los de derecha son violentos. ¿Cuándo has escuchado a nosotros expresarnos con una mala palabra en contra de ellos? A lo mejor es lo que nos falta para hacer más morbosa la atención de la gente, pero nosotros no somos violentos. Por naturaleza no somos violentos. Al revés, somos pacifistas. Por eso es una no, pero yo ofensa. sí les miento la madre seguido. Esa es otra cosa. Pero eso o lo decimos o lo pensamos, pero la realidad, querido Vicente, vaya, merecen eso y más, sin duda, y además rechiflas y mentadas de más de 140 millones de mexicanos por el daño que nos han hecho en el país. Pero tenemos el caso de Silvano Aureoles, el tema de Calderón. Por cierto, fíjate que me llegó por ahí un mensaje de que hay una denuncia en contra de Triana, de Jorge Triana y de Federico Doring, porque una denuncia penal en materia ambiental. Fíjate qué curioso en materia ambiental, porque hay un problema con la nieve del Popocatépetl que ya no hay, y todo señala que ellos fueron los responsables. Acabaron ahí la nieve de los volcanes por los consumos que tienen consuetudinarios. Pues no ves los videos donde aparecen ahora mi querido Vicente con los ojos desorbitados, con actitudes y conductas propias de una persona que son consumidoras de sustancias ilícitas. Y hablan y hablan y hablan y hablan y hablan, y cuando le saca uno sus trapitos al sol, se quedan mudos. No quisiera decir que son consumidores de estas sustancias y que eso es delictuoso, porque no es delictuoso, pero de una forma se contribuye también a que el crimen organizado, con esos clientecitos que seguramente deben de ser muy asiduos, también contribuyen a la venta de estupefacientes. Y es claro, público, conocido, sobre todo sus amigos panistas que los ven en sus fiestotas, que hacen, por cierto, los ven frecuentemente mal, además de la colusión, y ahí hay que rascarle, pues que nos platique Federico de sus departamentos que tiene ahí en Bosques de las Lomas, si siempre ha sido legislador, por eso, se jacta de decirlo, por estos ¿no? por estos personajes es que le tengo prohibido al equipo decir te quedaste trabado cuando se traba la imagen, porque para mí estar trabado es otra cosa. Perdón. Es que ya salió, ni modo. Oye, De mi se andan ronco acabando, pecho, mi querido. ya ahí van por el Iztaccíhuatl también, oye, ya ni la hacen. Y eso que ya viene época de frío, que debería de estar más cubierto ahí los volcanes. Pero fíjate, eso es lo que me informaron aquí, yo no sé si sea cierto, mi querido Vicente, pero estos personajes, además de hipócritas, además de
de ser personas que no tienen ninguna autoridad moral para expresarse como se expresan, basan toda su información en una fábrica de mentiras. Basan toda su información en la narrativa que van construyendo para estar repitiendo mentiras, mentiras, mentiras. No hay una sola probanza, no hay una sola condición de ninguna autoridad seria para poder acreditar las imputaciones que hacen en contra de miembros de la Cuarta Transformación. Absolutamente ni una. Todo se queda en versiones, todo se queda en una condición creada en la mesa de debate de Alarraqui, que es de risa, que simplemente se ven, como ya lo he dicho aquí muchas veces, como si fuera una terapia de grupo. Los personajes que ahí participan, pues hablan de sus pasadas actividades políticas de 20, de 30, de 50 años atrás, no aportan nada para cambiar al país, porque esa es otra de las condiciones de la oposición. Ataca, golpea, violenta, promueve la violencia, pero no promueve una sola cosa en favor de los mexicanos. Al contrario, siguen repitiendo, siguen hablando acerca y asusando incluso de la posibilidad de la injerencia extranjera. En eso sí, no fallan un solo día. Escúchenlos en la prensa. Esa forma que tienen, no sutil, completamente abierta de invitar a que se intervenga en nuestro país. Por eso quiero que se haga una referencia importante, amigo, para que se refuerce nuestro discurso, que no solamente se quede en ello, de la soberanía nacional. Que recordemos a los que han construido este país defendiendo la soberanía nacional. Por cierto, el día de ayer estuve en el sepelio de el exgobernador de Tlaxcala, donde Alfonso Sánchez Anaya fue uno de los constructores de la transformación. Él fue gobernador a principios del siglo y fue una condición muy interesante porque se hablaba precisamente de los primeros gobernadores de izquierda. Ojo, nada que ver con quien sacó al PRI de Baja California, que después terminaron aliándose con ellos. ¿Qué significa? Que son lo mismo. No, la construcción de la transformación vino desde mucho antes, logrando gobernar territorios en nuestro país, como fue el caso de Tlaxcala. Alfonso Sánchez Anaya fue uno de los constructores de la transformación y el legado en generaciones enteras de políticos jóvenes, algunos no tan jóvenes, precisamente haciendo honor a ese ejemplo de defensa de la soberanía nacional, con los principios del humanismo, con los principios de la soberanía, con los principios de lo que significa el patriotismo y la mexicanidad. Eso es lo que significa el movimiento de la transformación, entre muchas otras más teorías. Sin embargo, el actuar en congruencia, el decir las cosas en congruencia precisamente con esos elementos, es lo que nos hace ser y pensar lo que hacemos y decimos todos los días, en oposición a lo que hacen los panistas. Por eso, esta reflexión de el cómo cada vez más panistas omiten, por lo menos provisionalmente en lo que surgen sus sentencias, omiten sus apellidos y son ahora los panistas de apellidos N, los vamos a ver desfilar y no es persecución política, es el resultado y la consecuencia de sus acciones, es el resultado de sus alianzas con el crimen organizado, documentado, no una reunión de café, no una reunión en un meeting, no una condición para tratar de pacificar un territorio, no, negocios, usufructo, ganancia, abuso. Eso es lo que ha hecho la oposición y está acreditado. No es un reportaje de Atypical o de Alarraqui, que no hacen nada de ello, por cierto. Ellos repiten mentiras como el resto de los medios voceros de la oposición. Por ello, hay que insistir en que el panismo es violento, la derecha es violenta. La derecha no quiere a nuestro país. Por el contrario, quiere sus recursos naturales, quiere su territorio y quiere influir en la forma de pensar de nuestra población. Por ello, hay que seguir luchando, querido Vicente, seguir hablando de estos temas,
porque el combate se da desde casa, con nuestros hijos, con nuestros alumnos, con nuestros compañeros de trabajo y lo que se difunde aquí en Sin Censura todos los días con nuestro amigo muy valiente, luchador social y comunicador Vicente Serrano. Así las cosas, mi querido Vicente, y hay que seguir dando la lucha. Gracias por tus generosas palabras. Oye, maestro, nomás por no dejar, hay que sacarlo del pecho. Los panistas consideran a Rufo tan Mandela que a la primera oportunidad se subieron a un avión y se fueron a aplaudirle a Keiko Fujimori a Perú. No, 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 y están haciendo cada papelón. Vicente Fox con Marta Sagún, panistas como Mariana Gómez del Campo. Vicente Fox se tomó una fotografía en el que dice es el nuevo salón de protocolo del nuevo aeropuerto de Lima, Perú. Espectacular, dice. Qué rabia y qué tristeza que López haya destruido el espectacular nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. En serio, yo pregunto si están bien, si está bien todo en casa, si necesitan un psiquiatra. Yo creo que Vicente Fox ni siquiera ha pisado el AIFA, ni siquiera puede hablar de la belleza del AIFA, porque hasta los más fachos han dicho, pues sí, la neta, el AIFA sí está muy bonito, aunque no tiene vuelos y todo lo demás, pero nadie puede decir que el AIFA no esté bonito, pero el señor va a reconocer a la primera presidenta en Perú, pero ataca a su primera presidenta en México. Va a chulear un aeropuerto en Perú y no se da la vuelta al aeropuerto construido en su propio país. Pero bueno, la derecha extasiada, orgásmica por la asunción al poder, por la toma de protesta de Keiko Fujimori en Perú, que llega cuestionablemente al poder, y de Abelardo de la Espriella, el personaje colombiano-estadounidense que también llega muy cuestionado a la presidencia de Colombia. Así está la derecha, celebrando triunfos afuera porque no tiene nada que celebrar en México, porque tendría que hablar de los de los panistas apellido N, mi querido Ricardo. Así es, mira, qué bueno que están haciendo eso. No hay que corregirlos, no hay que criticarlos, nada más hay que evidenciar. Qué bueno que estén haciendo eso. No hay que decir, oigan, no sean imprudentes, ¿cómo van a festejar? No sé si viste los videos de Milei con el hijo de Bolsonaro en Brasil, expresándose como se expresó, de Lula da Silva, de un luchador que estuvo en la cárcel. Él sí fue un perseguido político. Un señor que no tiene estos dedos porque era obrero y se los voló en una fábrica siendo muy joven. Así, haz de cuenta que es una maldición de la derecha. Yo creo que cada país tiene su Milei. Nosotros tenemos nuestro Fox. Es como el tío Malacopa en los 15 años, que ay, ya va a empezar a tomar el tío, que ojalá que no vaya a comentar No, no, nada. no. Ese es Felipe. Ese es el tío Felipe, no el tío Vicente. No sé cuántos son. Entonces, ahora sí que qué bonita familia, mano, ¿no? Como diría el clásico. Es que son todos así. Pues vea a Federico Drogin, todo el tiempo desorbitado, enojado, escupiendo saliva, yo creo de tanta droga. Igual que el otro señorcito, Jorge Triana, lo mismo, es que están cortados con la misma tijera. Si no es alcohol, son drogas, y si no es nada de eso, y lo digo con respeto, es una condición de patología psiquiátrica, que si tienen o no atención, pues yo diría que ni se atiendan, que sigan igual, porque esa es su esencia. Esa es la esencia, tener que ir a Perú, él solo, en una sala, este señor Fox, que es el peor presidente de la historia de México. Yo cada vez que hablo de Vicente Fox, y se me olvidó ahora escribirlo eso en mi columna, es el peor presidente de la historia de México. Un tipo mordaz, un tipo entreguista, un tipo que hizo soñar a millones de mexicanos con el supuesto cambio, un tipo que él y sus hijos y los hijos de su esposa se enriquecieron y a la fecha son multimillonarios. Es ahí donde dice uno, no se distraigan, allá están, mira, de qué viven, dónde viven, Así es. por qué tienen esa riqueza brutal. Yo vi una foto de Vicente Fox y Martita en un avión privado, me imagino que ha de ser de ADO, porque ¿quién pompó? O sea, ¿cómo?
pues no que la pensión ya no tenían ni qué comer. Bueno, pues yo quiero preguntar cuánto costará la hora vuelo a Perú, o se habrá ido en ADO. No alcancé a ver la marca del avión, a lo mejor era ADO, amigo, y estoy hablando de más, ¿no? O era de los Toluca Sinancantepec, y estoy hablando de más. ¿Quién pompó? ¿Por qué se siguen dando esa vida suntuosa, esa vida de millonarios? Habrá que echarle una buscadita. ¿Qué están haciendo esos exgobernadores panistas que ahora salen en la defensa de Rufo? Bueno, hay hasta una organización de expresidentes de derecha que también salieron con una manifestación en contra de la persecución política de Rufo. También habrá que revisar a todos sus personajes, incluido el sangriento Calderón. ¿Qué está haciendo y dónde está? Porque su casa de aquí de Cóndor, aquí en Las Águilas, ahí tengo yo información interesante, ¿eh? A ver, que nos platique qué anda haciendo por ahí, y bueno, los que saben y tienen información fidedigna, pues el personaje tiene mucho de qué hablar, porque si no está en Nueva York, está en España con Aznar, está organizando conferencias, o está comiendo en un Tox, que esa foto no es él, esa hasta la difundieron. Qué bárbaro, digo, sí está acabado por tanto alcohol, pero esa foto que sacaron en el Tox, pues en el Tox solamente que esté ahí porque haya barra libre, pero no sé si sea o no, mi querido Vicente. Oye, querido A maestro lo mejor hay, Ricardo a lo mejor hay dos Peralta, por uno, ¿por mi qué no? querido, ¿no? No sabía que había bar ahí en el Oye, Tox. maestro Ricardo, para la gente que quiere leerte, para la gente que quiere seguirte, para la gente que quiere respaldarte, ¿en dónde, cómo, cuándo, dónde, mi querido Ricardo Peralta? Muchas gracias. Pues en mis redes sociales, Ricardo Peralta Saucedo en Facebook, también en TikTok, Maestro Ricardo Peralta, en la red ex Ricard-Peralta, y los lunes en Excelsior, los miércoles en El Heraldo y los viernes en El Sol de México, y también cada 15 días en El Soberano. Cuando quieran leer mis espacios para difundir lo que pienso, lo que creo y lo que tenemos que seguir luchando por este bellísimo país que nos pertenece a nosotros. Muchas gracias, querido Vicente, te mando un fuerte abrazo. Y ahí te sigue esperando, Gracias, ahí maestro. un pedacito de cielo, Sí, así como dice la canción, ¿eh? sí, ya. Oye, ahí te echo No, un grito al rato y platicamos, porque además órale. hay que decirle a la gente que andas con todo ahí en Casa Tlaxcala. Ya vi que has tenido eventos muy importantes. Cuando hay eventos hay que decirle a la gente. Sí, hoy tenemos un concierto de música celta. Son mexicanos, pero tocan música celta. Quien quiera acudir, ahí los esperamos a las 18 horas, es abierto al público. El espacio no es tan grande, pero ustedes vayan ahí nos acomodamos, no pasa nada. Así que son bienvenidos ahí en San Ildefonso número 40 en el centro de la Ciudad de México. Y por allá te espero, Eso. así como la canción, ¿eh? Ahí te está esperando un pedacito de cielo. Te mando un abrazo, maestro. El maestro Abrazote, mi querido Ricardo Vicente, que estés Peralta bien. hablando con nosotros sin censura como todas las semanas. Y bueno, pues ahí está esperándolo en Casa Tlaxcala por Ildefonso en el centro histórico de la Ciudad de México.